El apóstol Pablo consideraba la importancia de explicar el Evangelio. Y él decía abiertamente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo podemos comprender el poder del Evangelio y la justicia de Dios si no entendemos cuál es la culpabilidad del hombre? Y aquí es donde continuamos nuestro estudio y vamos a ir avanzando de dos textos en dos textos hasta el final de este primer capítulo. Sí, hoy en este primer video que voy a grabar hablaremos acerca de los textos del 18 al 20. Y dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y piedad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sí, para que nosotros como iglesia podamos explicarle a este mundo en el que vivimos el poder del Evangelio, tenemos que hablar primero acerca de la justicia de Dios, que se revela por la fe, un Dios justo que no hace acepción de personas. Y los cristianos no solamente nos congregamos y enseñamos la Biblia en la iglesia, no solamente para que hablemos de la palabra de Dios entre nosotros como pueblo suyo, como familia de Dios. Tenemos el deber y la responsabilidad de ir por el mundo y proclamar el Evangelio y enseñar a las personas que nos rodean, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, las personas que nos presiden, las personas que nos dirigen en nuestros trabajos, las personas que gobiernan en nuestros pueblos y naciones. Todos los seres humanos necesitamos comprender acerca de la justicia de Dios. Dios es quien gobierna y reina, y Él es quien nos ha escogido como pueblo suyo para que seamos embajadores de su reino. Sí, cualquier cristiano, luego de su experiencia de conversión, después de haber nacido espiritualmente y de ir creciendo en gracia y en conocimiento de la voluntad de Dios, deberá llegar a comprender que el Señor desea mostrar su justicia en un mundo donde hay carencia realmente de ella. Hay carencia de justicia, se manifiestan injusticias, maldades. El pecado está en todo lugar. Nosotros hemos conocido la verdad y el poder del Evangelio. ¿Por qué? Porque descubrimos cuál es la culpabilidad del hombre. Y aquí es donde Pablo explica. La ira de Dios es algo que se hace manifiesto como, del mismo modo que Dios manifiesta su justicia, también dice que la ira de Dios se revela o se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Sí, Dios no hace acepción de personas. Y el Evangelio de Jesucristo y la justicia de Dios, que es divina, Dios es justo, es santo y Él demanda justicia a todos los seres humanos en todo lugar. Y esto es lo que Dios quiere que tú y yo podamos comprender. Nuestro deber en el lugar donde vivamos, en el lugar donde tú y yo existimos, donde tenemos aliento de vida, alrededor nuestro hay personas que aún no han conocido esta verdad. Y nosotros en algún momento fuimos confrontados por ella. La ira de Dios se reveló desde el cielo contra nuestras injusticias, contra nuestras impiedades, y nos llamó al arrepentimiento. Sí, del mismo modo que Dios pues reveló su justicia a nosotros por medio de la fe y para fe, Él es quien vino, nos llamó al arrepentimiento para que creyéramos en Él, que estuvo dispuesto a venir y dar su vida en rescate por nosotros, para que volviéndonos a Él arrepentidos hoy, obtengamos nosotros el perdón de pecados y una vida eterna, y esta vida eterna es una vida nueva. Y Dios quiere que tú y yo podamos vivir en este mundo quieta, sobria y piadosamente, y que lo hagamos de manera que
todo cuanto hagamos, ya sea de hecho o de palabra, pues sea para la gloria de Dios. Y esta es la verdad que Pablo está revelando a través de esta carta a Roma. Él dice que Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y esto se cumple en cada pueblo y nación a donde Jesús quiere que nosotros llevemos, fíjense, el Evangelio. Esto es lo que quería Jesús que nosotros hiciéramos. Que desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, los seres humanos pudieran comprender que su ley es perfecta, que Él es el Rey soberano y que Él es quien demanda y exige que todos los hombres en todo lugar se vuelvan al arrepentimiento y sean salvos. Ahora, esta es una de las cosas que tú y yo debemos comprender. Ahora, lo que de Dios se conoce, Él se lo manifestó, y esto es lo que tú y yo debemos también de alguna manera hacer a otros comprender. ¿Cómo Dios se manifestó al mundo? Pues por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y piedad, lo invisible de Él, se hace claramente visible desde el principio por medio de las cosas que fueron creadas por Él. Y esto es uno de los puntos que quizás desde el momento en el que como cristianos comenzamos a estudiar la Biblia en el Génesis, la creación del mundo, y miramos alrededor nuestro y vemos todo lo que hay alrededor nuestro. El cielo, la tierra, el mar y todo cuanto en ellos hay. Imagínense la grandeza y el poder de nuestro Dios, que es el creador de todas las cosas donde tú y yo hoy vivimos. Cómo Dios, que es el creador de todas estas cosas, no ha de manifestar su eterno poder y su piedad y su justicia en su creación. Cómo Dios no va a llamar a todos los hombres, fíjense, porque los hombres que hoy presiden y que gobiernan, que están en eminencia, están haciendo uso de lo que Dios creó. Él es el dueño. Y los hombres que administran muchas veces detienen con sus injusticias la verdad. Claro que Dios se va a manifestar desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. No estoy simplemente refiriéndome a lo que ocurre en una iglesia, en el púlpito, cuando tú como cristiano te congregas y te encuentras con tu líder y tu pastor. Parece que la iglesia no entiende que nuestro deber y responsabilidad no es edificar la iglesia desde un púlpito y entre cuatro paredes. No. La iglesia está en este mundo y el Señor es quien la edifica y quien da crecimiento. Pero ¿sabe cómo lo hace? Cuando tú y yo salimos y entendemos que nuestro deber y responsabilidad es de ir y de predicar y de proclamar la palabra de Dios a todos los hombres sin hacer acepción ni distinción de personas. Para Pablo, los sabios y los que no eran sabios, los grandes y los chicos, los reyes y los gobernantes y las personas, fueran judíos o gentiles, Dios no hace acepción de personas y Él quiere que tú y yo como cristianos podamos proclamar esta verdad. Su eterno poder, su deidad, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas que fueron creadas. Él se ha manifestado a través de su creación y hoy quiere hacerlo a través de su iglesia, de modo que los hombres, sí, todos los hombres, no existe un hombre que pueda tener algo de excusa delante de Dios. Dios está llamando en todo lugar a todos los hombres a que se vuelvan a Él, y esto es parte del evangelio que proclamamos. Su justicia se manifiesta y de igual manera también su ira. ¿Sobre quiénes? Sobre todos los hombres. Y como iglesia estamos aquí para anunciarlo. Pablo lo está explicando. Continuamos este estudio en el próximo video.